La República Checa es un país situado en el corazón mismo de Europa. Un lugar donde el tiempo parece entrelazarse con la historia y donde los vestigios medievales cobran vida entre castillos imponentes, calles adoquinadas que susurran relatos de antaño y montañas cubiertas de densos bosques que invitan a perderse en la contemplación de la naturaleza. Aunque su territorio es relativamente pequeño, su identidad es profunda y única, y en cada rincón se percibe un delicado equilibrio entre arte, historia y belleza. Este país ha sido testigo de los grandes cambios de Europa. Imperios que dejaron su impronta, guerras que marcaron cicatrices en sus ciudades, revoluciones que transformaron su destino y renacimientos culturales que aún hoy se sienten en la vida cotidiana de sus habitantes. Desde la antigua Bohemia y Moravia hasta la moderna nación checa. Cada piedra, cada torre y cada río parecen contar una historia propia, como si el país mismo fuera un libro abierto donde se pueden leer los ecos del pasado. Hoy, la República Checa se presenta como un destino fascinante que combina de manera armoniosa la herencia de siglos con una vibrante vida contemporánea. Su arquitectura gótica y barroca convive con la innovación más moderna. Los ecos de la música clásica se mezclan con el bullicio de cafés actuales, y la serenidad de sus paisajes rurales dialoga con la energía y el dinamismo de ciudades cosmopolitas. Viajar a la República Checa es, más que recorrer un país, adentrarse en un escenario de ensueño, un lugar donde cada detalle tiene un significado, donde cada calle, plaza o rincón invita a la contemplación y a la imaginación. La belleza de este país no se impone con grandilocuencia, se revela con sutileza en la arquitectura de sus palacios, en el reflejo del agua sobre el Moldava, en los colores de los tejados o en la sombra de los bosques que rodean los pequeños pueblos. En este recorrido, exploraremos los 10 lugares más bellos y emblemáticos que un viajero no debería perderse al visitar la República Checa. Desde la majestuosa Praga, la capital, con su mezcla única de historia y modernidad, hasta pequeñas joyas escondidas en el campo bohemio. Cada destino tiene su propia personalidad. Lugares donde el tiempo parece haberse detenido, donde cada visitante puede encontrar algo que le conmueva profundamente, que despierte la curiosidad y que haga palpitar el corazón al contemplar siglos de historia y cultura. Prepárate para descubrir castillos que parecen flotar sobre ríos, pueblos que parecen surgidos de un cuento de hada, y parques naturales que muestran la fuerza intacta de la naturaleza centroeuropea, con bosques densos, formaciones rocosas y ríos que atraviesan paisajes de ensueño. Porque la República Checa no es solo un destino turístico, es una experiencia completa que se vive con los 5 sentidos. Sus aromas, sus sonidos, sus colores y su historia se entrelazan para ofrecer un viaje que trasciende lo físico y se convierte en memoria, emoción y contemplación. Cada visita es una invitación a detenerse, mirar con atención y descubrir que, en este pequeño rincón de Europa, la grandeza reside en la riqueza de los detalles y en la profundidad de su legado cultural y natural. La primera parada no podía ser otra que Praga, la capital de la República Checa y una de las ciudades más bellas y emblemáticas de toda Europa. Conocida como la ciudad de las 100 torres, Praga se presenta como un museo al aire libre donde cada calle, cada plaza y cada edificio respira historia. Caminar por sus calles es como recorrer los capítulos de un libro que abarca más de 1000 años. Un relato vivo en el que cada piedra, cada arco y cada torre cuentan las historias de imperios, reyes, artistas y ciudadanos que moldearon el destino de Europa Central, desde la época del Sacro Imperio Romano Germánico, pasando por los tiempos turbulentos de guerras y ocupaciones, hasta los días del comunismo y la actual democracia. Praga ha sido testigo de momentos que marcaron la historia y que aún laten en su arquitectura y en la vida cotidiana de sus habitantes. El corazón de la ciudad late con fuerza en la Plaza de la Ciudad Vieja, un espacio donde converge historia, arte y vida urbana. Allí destaca el reloj astronómico, una joya del siglo XV que sigue sorprendiendo con su precisión y belleza. Cada hora, una multitud de turistas se congrega frente al reloj
para observar el desfile de figuras mecánicas que marcan el paso del tiempo. Un espectáculo que combina ingenio medieval y arte con un encanto atemporal. Muy cerca se encuentra el Puente de Carlos, una obra maestra del gótico que conecta las dos orillas del río Moldava. Sus 30 estatuas, que representan santos y personajes históricos, acompañan el paso de quienes cruzan el puente al amanecer o al atardecer, cuando la luz dorada baña la ciudad y convierte sus edificios en un cuadro viviente que parece surgir de un sueño. Dominando el horizonte, se alza el Castillo de Praga, considerado el complejo fortificado más grande del mundo. Dentro de sus murallas, la imponente Catedral de San Vito guarda las coronas de los reyes de Bohemia y deslumbra con su monumentalidad gótica sus vitrales de colores vibrantes y sus detalles escultóricos que parecen narrar historias de fe y poder. Más allá de los grandes monumentos, Praga combina lo antiguo y lo moderno de manera única. Sus barrios históricos como Malá Strana y József muestran una convivencia armoniosa entre palacios barrocos, sinagogas centenarias y cafés literarios donde la sombra de Kafka aún parece flotar entre mesas y estanterías, recordando la riqueza cultural e intelectual de la ciudad. Al caer la noche, Praga adquiere un aire mágico e hipnótico a los reflejos de las luces sobre el río Moldava. Los faroles que iluminan las calles adoquinadas y el murmullo de los turistas y locales crean una atmósfera que transporta a otra época. La ciudad no solo se visita, se siente, se escucha y se vive como una sinfonía compuesta con piedra, agua y tiempo, donde cada paso permite descubrir una historia, una leyenda o un instante de belleza que permanece en la memoria mucho después de abandonar sus calles. Praga invita a perderse, a observar cada detalle, a dejarse envolver por la armonía de su arquitectura, la profundidad de su historia y la vitalidad de su cultura contemporánea, convirtiéndose en un destino que permanece en el corazón del viajero. Al sur de Bohemia, a orillas del serpenteante río Vltava, se encuentra Český Krumlov, una joya medieval que parece detenida en el tiempo. Un lugar donde la historia y la belleza se entrelazan de manera casi mágica. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta pequeña ciudad es un ejemplo impecable del esplendor arquitectónico del Renacimiento centroeuropeo, donde cada calle, plaza y fachada conserva la huella de siglos de arte y cultura. Sus calles estrechas y adoquinadas, flanqueadas por casas de colores cálidos y tejados rojizos, invitan al visitante a perderse y a imaginar la vida cotidiana de generaciones pasadas, mientras el río Vltava dibuja un paisaje que parece salido directamente de un cuento de hadas. El castillo de Český Krumlov, el segundo más grande del país después del de Praga, se alza majestuoso sobre la ciudad, dominando el horizonte desde su colina. Desde la torre principal, las vistas del casco histórico son simplemente espectaculares. Un laberinto de calles, plazas y tejados que se entrelazan con la naturaleza circundante, creando un panorama de postal que cautiva a cualquier visitante. El castillo, además de su imponente presencia, alberga un teatro barroco único en el mundo, construido en el siglo XVIII y que conserva su maquinaria original. Cada detalle del teatro, desde los decorados hasta los efectos escénicos, refleja la grandeza y el ingenio de la época, y aún hoy se celebran representaciones que transportan a los espectadores a los días de esplendor de la nobleza centroeuropea. Sin embargo, Český Krumlov no es solo un destino monumental. Su verdadero encanto reside en la atmósfera serena y bohemia que envuelve a la ciudad. Pequeños cafés junto al río invitan a sentarse y disfrutar de la vida tranquila. Galerías de arte muestran la creatividad local. Músicos callejeros llenan las plazas con melodías que parecen flotar en el aire, y las tiendas de artesanía permiten llevarse un recuerdo único de cada visita. En verano, el río se convierte en un escenario de recreo. Turistas y locales descienden por el Vltava en canoa o balsa, disfrutando de la belleza natural que rodea la ciudad y del reflejo de los castillos y casas sobre el agua. Al caer la tarde, Český Krumlov se transforma
Las luces comienzan a encenderse suavemente, iluminando las fachadas y los puentes, mientras el murmullo del agua acompaña el sonido de la gente paseando. Es en ese momento cuando la ciudad revela su lado más romántico y encantador, un lugar donde el tiempo parece no correr, sino fluir lentamente, como el río que le da vida y marca el ritmo de la existencia local. Cada rincón invita a la contemplación, a la fotografía, a la reflexión, y permite al visitante sentir que forma parte de un cuadro vivo, lleno de historia, arte y serenidad. Es que Krumlov no solo se visita, se vive, se siente y se recuerda, dejando en cada viajero una impresión imborrable de un lugar donde la historia, la belleza y la tranquilidad convergen en perfecta armonía. Es un destino que invita a quedarse, a descubrir sus secretos y a experimentar la magia que solo los pueblos que han conservado su esencia pueden ofrecer. A tan solo 30 kilómetros de Praga se alza Karl Tegen, uno de los castillos más emblemáticos y reconocibles de toda la República Checa. Un lugar que combina majestuosidad, historia y misterio. Construido por el emperador Carlos IV en el siglo XIV, este castillo fue concebido no solo como una residencia real, sino también como una fortaleza destinada a guardar las joyas de la corona, los documentos más valiosos del imperio y las reliquias sagradas que simbolizaban el poder y la legitimidad del monarca. Desde sus inicios, Karl Tegen se diseñó para impresionar tanto por su arquitectura defensiva como por su riqueza simbólica, reflejando la grandeza de un imperio que gobernaba gran parte de Europa central. La silueta del castillo, recortada contra las colinas boscosas que lo rodean, es una imagen que parece extraída de un tapiz medieval o de un cuento de caballeros y reyes. Sus torres se elevan hacia el cielo, mientras los muros de piedra robustos transmiten la sensación de fuerza y solemnidad que una construcción de esta magnitud debía reflejar en la Edad Media. Al acercarse a Karl Tegen, es fácil dejarse llevar por la imaginación. Se pueden oír, casi como ecos del pasado, los cascos de los caballos recorriendo los caminos de piedra, el repique de las campanas desde lo alto de la torre y la presencia imponente de los guardianes que vigilaban cada entrada con devoción y disciplina. Cada pasillo y cada sala parecen narrar historias de ceremonias solemnes, de monarcas y dignatarios que cruzaron sus puertas, y de secretos cuidadosamente protegidos tras sus muros. El interior del castillo conserva una atmósfera profundamente espiritual y ceremonial. La joya más destacada es la capilla de la Santa Cruz, un espacio que deslumbra por su decoración meticulosa en piedras preciosas incrustadas en los muros, frescos que retratan santos y reyes, y un mobiliario que refleja el esplendor y la devoción religiosa de la época. Cada detalle de la capilla transmite la combinación de fe y poder que caracterizaba al imperio de Carlos IV, y caminar por sus salas provoca una sensación de asombro y respeto ante la grandeza de quienes allí habitaron. Más allá de la capilla, los salones, torres y murallas conservan un aire de misterio y solemnidad, como si el castillo mismo guardara recuerdos de siglos de historia. Hoy, Karl Tegen sigue siendo un símbolo de la identidad checa, un emblema que aparece en libros, postales, documentales y películas, recordando a los visitantes el pasado glorioso del país y la importancia de la monarquía en su historia. La visita al castillo es casi una peregrinación cultural. No solo se trata de admirar su arquitectura o sus tesoros, sino de sumergirse en la historia y sentir la conexión con generaciones que vivieron, trabajaron y protegieron este lugar. Cada piedra, cada torre y cada detalle arquitectónico hablan de un tiempo en que el poder, la religión y la belleza se entrelazaban de manera inseparable, dejando un legado que sigue cautivando a quienes llegan a sus puertas. Karl Tegen no es solo un castillo, es un viaje al pasado, un testimonio vivo del arte, la política y la espiritualidad medievales, y una experiencia que permite comprender por qué la historia checa es tan rica y fascinante. Visitarlo es adentrarse en un escenario donde el tiempo parece haberse detenido, donde cada rincón transmite historia y donde la grandeza del pasado aún se percibe en el presente.
En el extremo norte de la República Checa, muy cerca de la frontera con Alemania, se encuentra uno de los paisajes naturales más impresionantes de Europa Central, el Parque Nacional de la Suiza Bohemia. Este territorio, conocido por su belleza única y su atmósfera casi mágica, se caracteriza por formaciones rocosas de arenisca que han sido esculpidas por el viento y el agua durante millones de años. Cada roca, arco y precipicio cuenta una historia geológica que se remonta a tiempos remotos, y su disposición natural crea un escenario que parece salido de un cuento de fantasía donde la naturaleza se muestra en su forma más pura y artística. El símbolo más reconocible del parque es la Puerta de Prav, IK, el arco de piedra natural más grande de Europa. Contemplarlo de cerca provoca una sensación de asombro que difícilmente se olvida, como si el tiempo se detuviera ante la majestuosidad de esta obra esculpida por la propia naturaleza. La Puerta de Prav, IK, con su imponente altura y su delicada elegancia, se erige como un monumento natural que desafía la imaginación y la perspectiva humana, invitando a los visitantes a detenerse a admirar y reflexionar sobre la paciencia y la fuerza del mundo natural. El parque es un verdadero paraíso para los amantes del senderismo y la fotografía. Sus caminos serpentean entre bosques densos, colinas y gargantas profundas, ofreciendo vistas espectaculares desde numerosos miradores que parecen prolongarse hasta un mar de montañas verdes que se extiende hasta el horizonte. Cada sendero revela nuevas sorpresas: acantilados, rocas con formas caprichosas, pequeñas cascadas y claros, donde la luz se filtra entre los árboles, creando un espectáculo de sombras y colores que cambia a cada instante. La garganta del río Kamenes, con sus estrechos pasajes y puentes de madera, es uno de los recorridos más encantadores del país. Un lugar donde el visitante puede sentir la fuerza y la tranquilidad de la naturaleza al mismo tiempo. A diferencia de las ciudades y pueblos, aquí no hay ruido, ni prisas, ni distracciones. Solo se perciben los sonidos del viento que atraviesa los árboles, el canto de los pájaros y el murmullo constante del agua que fluye entre las rocas. Cada paso, cada respiración, invita a una conexión profunda con el entorno, a un silencio reflexivo que renueva la mente y el espíritu. La Suiza Bohemia es un recordatorio de que la República Checa no solo destaca por su rico patrimonio histórico y arquitectónico, sino también por la magnífica riqueza natural que protege con orgullo. Visitar este parque es mucho más que una excursión, es una experiencia sensorial completa. Cada mirador, cada sendero y cada formación rocosa parecen diseñados para provocar admiración y asombro, ya sea caminando, fotografiando o simplemente contemplando el paisaje. La Suiza Bohemia transmite una sensación de eternidad y paz que permanece en la memoria mucho después de abandonar sus caminos. Es un lugar donde la naturaleza se convierte en arte, donde cada piedra y cada árbol parecen tener un propósito, y donde el visitante descubre que la República Checa es tan rica en paisajes naturales como en historia y cultura. A unos 70 kilómetros de Praga se encuentra Kutná Hora, una ciudad que en la Edad Media rivalizó con la capital en riqueza y poder gracias a sus abundantes minas de plata, que la convirtieron en uno de los centros económicos más importantes del Reino de Bohemia. Durante siglos, Kutná Hora fue símbolo de prosperidad y sofisticación, atrayendo comerciantes, artesanos y nobles que contribuyeron al desarrollo de su impresionante arquitectura y a la creación de un legado cultural que todavía hoy fascina a quienes la visitan. La ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece un recorrido por la historia, el arte y la espiritualidad, donde cada calle y cada plaza parecen guardar secretos de épocas pasadas. El monumento más emblemático de Kutná Hora es la iglesia de Santa Bárbara, una catedral gótica dedicada a la patrona de los mineros, cuya majestuosidad refleja la riqueza generada por la explotación de la plata. Sus bóvedas se elevan como un gesto hacia el cielo, creando un efecto que combina grandiosidad arquitectónica
y espiritualidad. Las vidrieras de colores filtran la luz, transformándola en destellos que parecen joyas suspendidas en el aire, mientras los frescos y esculturas narran episodios de la vida medieval y de la historia del reino. Cada detalle de la iglesia, desde los contrafuertes hasta los pináculos, transmite la ambición artística y la fe de quienes construyeron esta obra maestra durante siglos. Sin embargo, Kutna-Hora también alberga uno de los lugares más inquietantes y fascinantes del mundo, el Osario de Sedlec. Este espacio único combina historia, arte y reflexión sobre la mortalidad humana. En su interior, los restos de más de 40.000 personas han sido dispuestos de manera artística para decorar las paredes, los altares e incluso las lámparas, creando un escenario que podría parecer macabro, pero que en realidad invita a una meditación profunda sobre la fugacidad de la vida y la eternidad del espíritu. Cada calavera, cada fémur y cada arreglo escultórico transmiten un mensaje poderoso: la memoria y el respeto por aquellos que vivieron antes que nosotros. El osario es, al mismo tiempo, un recordatorio de la fragilidad humana y una obra de arte única que combina lo solemne con lo creativo. Pasear por las calles de Kutna-Hora es sumergirse en un escenario que mezcla esplendor y misterio. Las casas históricas, las plazas adoquinadas y los edificios góticos parecen congelados en el tiempo, evocando la riqueza y la influencia que la ciudad tuvo en la Edad Media. Cada edificio, cada piedra y cada rincón narran historias de comerciantes, artesanos y reyes que hicieron de Kutna-Hora el corazón económico del reino de Bohemia. La ciudad no solo cautiva por su patrimonio monumental, sino también por su atmósfera, donde la historia se siente viva y tangible, invitando al visitante a detenerse, observar y reflexionar. Kutna-Hora es, en definitiva, un destino que combina arte, historia, espiritualidad y misterio. Desde la imponencia de la iglesia de Santa Bárbara hasta el enigma del osario de Sedlec, cada visita ofrece una experiencia única que permite entender no solo la riqueza material de la ciudad, sino también la profundidad cultural y humana que ha perdurado a lo largo de los siglos. Cada paseo, cada mirada y cada detalle permanecen en la memoria mucho después de abandonar sus calles, dejando la sensación de haber viajado al corazón mismo de la Bohemia medieval. En el oeste de Bohemia, rodeada de montes densamente cubiertos de bosques, se encuentra Karlovy Vary, la ciudad balneario más famosa y visitada de la República Checa, fundada en el siglo XIV por el emperador Carlos IV. La ciudad nació de una curiosa leyenda. Se dice que el monarca descubrió sus fuentes termales durante una cacería, cuando su perro cayó en una de ellas y se recuperó milagrosamente. Este suceso marcó el inicio de la fama de Karlovy Vary, que pronto se convirtió en un destino de salud y descanso codiciado por reyes, aristócratas, artistas y viajeros de todo el mundo, deseosos de disfrutar de las propiedades curativas de sus aguas y de la belleza de su entorno. Las elegantes columnatas que atraviesan la ciudad, construidas entre los siglos XIX y XX, albergan manantiales de aguas minerales que brotan a distintas temperaturas y con propiedades curativas específicas. Cada fuente invita al visitante a participar de un ritual único, beber directamente de ellas con una pequeña taza de porcelana especialmente diseñada para la ocasión, mientras se contempla la arquitectura que rodea la plaza. Esta tradición, conservada durante siglos, convierte la experiencia en un acto de conexión con la historia y la cultura local. Pasear por Karlovy Vary es como retroceder en el tiempo. Sus avenidas están flanqueadas por edificios coloridos de estilo Art Nouveau y neoclásico, que reflejan la prosperidad de una época en la que la ciudad se consolidó como uno de los destinos más exclusivos de Europa. Cada fachada, cada detalle ornamental, cada balcón trabajado en hierro forjado, transmite la riqueza cultural y artística que caracterizó a la ciudad durante los siglos XIX y XX. Entre sus visitantes célebres se cuentan personajes como Beethoven, Goethe, Freud o el zar Pedro el Grande, quienes encontraron en Karlovy Vary un lugar de inspiración, descanso
y bienestar. Pero Karlovy Vary no es solo un refugio para quienes buscan descanso o sanación. Cada verano, la ciudad se transforma gracias al Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, uno de los más prestigiosos de Europa. Durante el festival, la ciudad se convierte en un punto de encuentro para artistas, críticos y amantes del cine, donde la cultura, la creatividad y la historia se mezclan en un ambiente vibrante y cosmopolita. Además, Karlovy Vary es el lugar de nacimiento del licor Becherovka, elaborado con hierbas y especias secretas, conocido como el 14º manantial de la ciudad, considerado un emblema del patrimonio cultural y gastronómico checo. En Karlovy Vary, el agua, la arquitectura y la historia se entrelazan en perfecta armonía. Cada paseo por sus calles invita a la calma, al disfrute de la belleza tranquila, a la contemplación de los edificios y del paisaje natural que rodea la ciudad. El murmullo de los manantiales, el aroma de los bosques cercanos y la elegancia de la ciudad crean una experiencia que no solo se ve, sino que se siente, una experiencia que permite conectar con siglos de historia, con tradiciones centenarias y con la esencia de un lugar que ha sabido preservar su encanto a lo largo del tiempo. Karlovy Vary es, en definitiva, un destino donde la belleza, la cultura y la serenidad convergen, dejando en cada visitante un recuerdo imborrable de bienestar y admiración. Al norte de la República Checa, en la frontera con Polonia, se encuentra el Parque Nacional Krakóno, un auténtico paraíso natural que se despliega sobre montañas majestuosas y valles verdes. Coronado por el monte Esen, la cima más alta del país con sus 1.603 metros de altitud, este parque representa el alma verde de la nación, ofreciendo paisajes que combinan bosques densos, praderas alpinas, cascadas cristalinas y ríos que descienden entre rocas y gargantas. Cada estación transforma el parque, ofreciendo experiencias únicas. En invierno, la nieve cubre sus cumbres y senderos, convirtiendo a Krakóno en el principal destino de esquí para los checos y en un escenario de cuentos de invierno. En verano, los caminos invitan a recorrer valles glaciares, miradores panorámicos y pintorescos. Pueblos de montaña donde la arquitectura tradicional de madera conserva la esencia de generaciones pasadas. El parque es hogar de una fauna y flora únicas, muchas de ellas especies endémicas y protegidas. A lo largo de sus senderos se pueden encontrar ciervos, zorros, marmotas y aves rapaces, mientras que, en sus praderas alpinas y bosques, crecen plantas que no se encuentran en ningún otro lugar del país. Esta biodiversidad convierte a Krakóno en un laboratorio natural y en un refugio para los amantes de la naturaleza y la fotografía. Cada paseo, cada mirada desde un mirador, revela un paisaje diferente, desde lagos alpinos escondidos hasta colinas onduladas cubiertas de verde intenso. Krakóno no es solo un espacio natural, también es tierra de leyendas y tradiciones. Según la mitología local, estas montañas están habitadas por Rybrekul, un espíritu protector que cuida de los bosques, los animales y los habitantes de la región. Las historias y cuentos sobre Rybrekul se transmiten de generación en generación, y muchos locales aún hablan de él como si fuera una presencia real que habita en los rincones del bosque y en las cumbres brumosas. Esta figura simboliza el profundo respeto ancestral que los checos sienten por la naturaleza y por el equilibrio entre el hombre y su entorno. Visitar el Parque Nacional Krakóno es ante todo desconectar del ruido del mundo moderno y reconectar con lo esencial, el aire puro, cargado del aroma de los pinos y de la tierra húmeda, el sonido constante del agua que corre entre rocas y cascadas, y la inmensidad de los horizontes crean una sensación de paz y armonía difícil de encontrar en otros lugares. Caminar por sus senderos, observar la niebla, ascender sobre los picos o contemplar el atardecer desde un mirador es experimentar un contacto íntimo con la naturaleza y la historia viva de la región. Krakóno no es solo un parque, sino un espacio de contemplación y aventura, donde la majestuosidad de sus montañas, la riqueza de su vida silvestre y las leyendas que recorren sus bosques se combinan para ofrecer una experiencia inolvidable. Cada visita deja una huella profunda, recordando que la belleza y la tranquilidad se encuentran en los rincones
donde el hombre respeta y convive con la naturaleza. En el corazón de Moravia, entre suaves colinas y campos verdes, se encuentra Tel, una pequeña ciudad que parece haber sido extraída de un cuadro renacentista. Cada rincón de esta localidad transmite armonía y belleza, como si el tiempo se hubiera detenido para preservar su esplendor arquitectónico. Su plaza principal, la Plaza Zacaria Cettarats, es sin duda uno de los espacios urbanos más hermosos de Europa. Un escenario donde la historia, el arte y la vida cotidiana se entrelazan con una perfección casi poética. La plaza está rodeada por casas de fachadas coloridas, cuyos tonos pastel contrastan suavemente con el cielo, creando un efecto visual que parece irreal. Cada edificio está decorado con frescos, arcos y detalles ornamentales, conservados con esmero a lo largo de los siglos. Los diseños en las fachadas reflejan la influencia italiana y centroeuropea del Renacimiento, y cada detalle, desde las molduras hasta los balcones y las ventanas talladas, invita al visitante a detenerse y admirar la perfección de la arquitectura. Al caminar por la plaza, se percibe la sensación de pasear por una pintura viva, donde cada elemento parece dispuesto con intención artística y cada color transmite armonía. Tel fue fundada en el siglo XIII, pero alcanzó su esplendor durante el Renacimiento, cuando se convirtió en un próspero centro comercial que conectaba rutas de comercio importantes. Su crecimiento económico permitió a los nobles y comerciantes locales invertir en la arquitectura de la ciudad, lo que se tradujo en fachadas decoradas, plazas elegantes y palacios refinados que aún hoy conservan su belleza original. Entre estos edificios destaca el Castillo de Tel, que se encuentra unido a la plaza por un pequeño puente. El castillo conserva elegantes salones decorados con frescos italianos y mobiliario de época, transportando al visitante a una experiencia de lujo y sofisticación que remonta a siglos pasados. Los estanques que rodean la ciudad contribuyen a la magia de Tel. El reflejo de las fachadas sobre el agua crea imágenes duplicadas que parecen fantasmas del pasado, especialmente al atardecer, cuando la luz cálida del sol tiñe los edificios de tonos dorados y naranjas. Esta combinación de agua, luz y arquitectura convierte cada paseo en un instante contemplativo, casi meditativo, donde el visitante puede sentir la serenidad y la belleza que emanan de cada rincón. No es de extrañar que Tel forme parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, ya que su armonía arquitectónica es tan perfecta que la ciudad parece congelada en el tiempo, ofreciendo un testimonio único del Renacimiento en Europa Central. A pesar de su tamaño reducido, Tel posee una energía especial, tranquila y serena, que invita a pasear sin prisa, a observar los detalles más pequeños y a dejarse envolver por la sensación de habitar un sueño renacentista. Cada calle, cada plaza y cada reflejo en el agua cuentan historias de siglos de vida, comercio y arte, convirtiendo a Tel en un destino donde la historia y la belleza se viven en cada paso. Más al este, en la región de Moravia, se encuentra Olomouc, una ciudad con una historia profunda y rica que, aunque poco conocida fuera de la República Checa, representa uno de los tesoros culturales más valiosos del país. Fundada en época romana y consolidada a lo largo de los siglos, Olomouc floreció durante el Imperio Austrohúngaro, convirtiéndose en un centro administrativo, religioso y cultural de gran relevancia. Su arquitectura y sus monumentos reflejan siglos de historia, desde el esplendor medieval hasta el barroco y la modernidad del siglo XX, ofreciendo un recorrido por las distintas épocas de la historia centroeuropea. Olomouc es considerada la joya barroca de Moravia, y su centro histórico alberga algunas de las obras más impresionantes del arte religioso y civil de la región. Entre ellas, destaca la Columna de la Santísima Trinidad, una obra monumental de 35 metros de altura, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este símbolo de fe, arte y orgullo cívico no solo impresiona por su tamaño, sino también por la complejidad de sus esculturas, que representan santos, ángeles y escenas bíblicas con un detalle exquisito. Cada ángulo revela una nueva historia,
un nuevo matiz que invita a detenerse y admirar la maestría de los artesanos barrocos. La ciudad está salpicada de iglesias, palacios y fuentes adornadas con esculturas que convierten cada plaza y cada calle en un museo al aire libre. Entre ellas, la Catedral de San Wenceslao domina el horizonte con su esbelta torre de 100 metros, visible desde varios puntos de la ciudad, y simboliza la importancia histórica y espiritual de Olomouc. Otro de sus íconos es el reloj astronómico de la plaza principal, que recuerda al de Praga, aunque con un diseño más moderno y adaptado al estilo socialista de mediados del siglo XX. Este reloj combina tradición y modernidad, mostrando cómo la ciudad ha sabido integrar su pasado con las transformaciones del presente. Olomouc no solo destaca por su patrimonio histórico, sino también por su vitalidad moderna. La presencia de una de las universidades más antiguas del país inyecta juventud, dinamismo y creatividad a la ciudad. Estudiantes y académicos conviven con turistas y residentes, creando un ambiente donde la historia y la vida contemporánea se entrelazan de manera armoniosa. Este equilibrio confiere a Olomouc un carácter único, donde cada plaza y cada calle respira autenticidad y serenidad. A diferencia de otras ciudades que buscan impresionar con su grandiosidad, el encanto de Olomouc reside en su autenticidad, en la manera tranquila y elegante con la que conserva su patrimonio cultural y en la calidez de su ambiente local. Pasear por sus calles es descubrir una ciudad que combina historia, arte y vida cotidiana, donde cada detalle arquitectónico y cada fuente cuentan historias de siglos pasados, mientras la ciudad continúa latiendo al ritmo de su gente. Olomouc es, sin duda, uno de los secretos mejor guardados de la República Checa, un lugar donde la riqueza histórica y la frescura contemporánea se fusionan para ofrecer una experiencia inolvidable. Sus monumentos y su atmósfera única invitan a explorar, admirar y dejarse envolver por la magia de una ciudad que, aunque discreta, brilla con luz propia en el corazón de Moravia. La última parada de este recorrido nos lleva a Trevi, una ciudad que encarna de manera excepcional la convivencia de culturas y religiones a lo largo de los siglos. Situada en la región de Moravia, Trevi se distingue por su capacidad para conservar un patrimonio histórico que refleja la coexistencia pacífica entre comunidades cristianas y judías. Un legado que le valió ser inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta ciudad ofrece una mirada única a la historia europea, donde la tolerancia, la diversidad y la riqueza cultural se encuentran impresas en sus calles, edificios y monumentos. Uno de los lugares más emblemáticos de Trevi es su barrio judío, considerado uno de los mejor conservados de toda Europa. Pasear por sus callejuelas estrechas, bordeadas por casas de piedra y antiguas sinagogas, es como viajar al pasado y sentir la vida de una comunidad que floreció durante siglos. Cada fachada, cada arco y cada puerta cuenta historias de comerciantes, sabios y familias que contribuyeron al desarrollo cultural y económico de la ciudad, dejando un legado de tolerancia, conocimiento y diversidad. La arquitectura del barrio, sencilla pero cargada de historia, permite comprender cómo la identidad de Trevi se formó a partir de la interacción entre diferentes tradiciones y creencias. A pocos pasos del barrio judío se encuentra la Basílica de San Procopio, una joya arquitectónica que combina elementos del románico y el gótico y cuya construcción data del siglo XIII. Su estructura maciza, sus torres y sus detalles escultóricos reflejan la fuerza espiritual de la Edad Media y la maestría de los artesanos checos. Cada piedra, cada arco y cada ventana transmiten la importancia de la fe y del arte como elementos centrales en la vida de la comunidad. La basílica no solo impresiona por su dimensión y belleza, sino también por la sensación de serenidad y reflexión que genera en quienes la visitan. Trevi es un lugar para detenerse y reflexionar sobre la historia y la convivencia humana. Caminar por sus calles es comprender cómo la coexistencia de distintas tradiciones religiosas y culturales puede dar forma a una identidad común, basada en el respeto y la colaboración. La ciudad transmite un mensaje poderoso, que la verdadera riqueza de un lugar no solo se mide por sus monumentos o paisajes,
sino por la calidad humana de su gente y por la capacidad de mantener vivos los valores de diversidad, tolerancia y armonía. Además de su valor histórico y religioso, Trevi posee un encanto especial en sus rincones cotidianos. Las plazas tranquilas, los cafés donde los lugareños se reúnen, los pequeños jardines y las vistas de los tejados antiguos crean una atmósfera acogedora y auténtica. Cada paso por la ciudad permite respirar su pasado, apreciar su patrimonio arquitectónico y al mismo tiempo sentir la vitalidad de una comunidad que sigue cultivando el respeto y la convivencia. En definitiva, Trevi es mucho más que un destino turístico, es un testimonio vivo de la riqueza del espíritu humano. Sus calles, su barrio judío, su basílica y su historia nos enseñan que la belleza de la República Checa no reside únicamente en sus castillos, ríos o montañas, sino en su capacidad para integrar culturas, preservar tradiciones y fomentar la comprensión entre pueblos. Visitar Trevi es una experiencia que deja huella, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en la diversidad y el respeto compartido. Viajar por la República Checa es mucho más que recorrer un territorio geográfico. Es un viaje a través del tiempo, la historia y el alma de un país que ha sabido conservar su esencia frente al paso de los siglos. Cada ciudad, cada pueblo, cada paisaje, es como una página distinta de un libro que nunca deja de fascinar. Desde la majestuosidad de Praga, donde la historia imperial y el arte se funden con la vida cotidiana, hasta la tranquilidad romántica de Esk Krumlov, que parece flotar entre el agua y la piedra, desde los ecos medievales de Karlstein, símbolo del poder y la fe, hasta la inmensidad natural de la Suiza bohemia, donde la tierra misma parece respirar en silencio, y desde la espiritualidad y el misterio de Kutná Hora, con su catedral y su osario, hasta las fuentes termales de Karlovy Vary, donde el cuerpo y el espíritu encuentran descanso. La República Checa es un país que se comprende con los ojos, pero también con el corazón. Sus castillos y plazas hablan del pasado, pero su energía contemporánea invita al presente. Sus paisajes, desde las montañas de Kronos hasta las colinas Moravat, ofrecen un refugio para quien busca la serenidad y el contacto con la naturaleza. Lugares como Tel y Olomouc recuerdan la importancia de la armonía y la belleza en la vida cotidiana. Sus calles, llenas de color y arte, son un recordatorio de que la historia puede ser también un acto de creación colectiva. Y en Trevi, la coexistencia de culturas nos enseña que la diversidad no es una debilidad, sino una fuente de fuerza y riqueza humana. Cada rincón de la República Checa tiene algo que decir. En sus cafés, donde el aroma del café se mezcla con el sonido de la música. En sus puentes, donde generaciones de viajeros han dejado sus pasos. Y en sus bosques, donde el tiempo parece detenerse, esperando al visitante que aún no ha llegado. Pero quizás lo más valioso de este país no se encuentra en sus monumentos, sino en su espíritu. Un espíritu que ha resistido invasiones, guerras, divisiones y dictaduras, y que aún así sigue apostando por la cultura, la libertad y la belleza. Un pueblo que ha hecho de su historia una lección de resiliencia y de su tierra un refugio para el alma. La República Checa es una invitación constante a mirar con otros ojos, a entender que la grandeza no siempre está en lo monumental, sino en lo humano, no en el ruido, sino en el silencio, no en la prisa, sino en la contemplación. Caminar por Praga al amanecer, cuando las primeras luces tiñen de oro las torres del castillo, perderse entre los bosques de Bohemia o contemplar el atardecer desde un pequeño pueblo moravo. Son experiencias que permanecen mucho después de haber regresado a casa, porque hay países que se visitan y hay países que se quedan contigo. La República Checa pertenece a esta segunda categoría. Es un lugar que no solo se recorre con los pies, sino que se habita con la memoria. Un país que enseña que la belleza, como el tiempo, no se mide en grandeza, sino en profundidad. Y cuando uno se marcha, siempre queda la sensación de haber dejado una parte de sí mismo en alguna calle adoquinada, en algún reflejo del Moldava, en alguna torre iluminada por la luna. La República Checa no se despide, solo susurra, con la voz tranquila de sus campanas
y el eco de sus montañas. Vuelve cuando quieras. Aquí, el tiempo te esperará.